En el 1965. Uy, porque tenía una ilusión loca y mi padre también. Y la mayor, que soy yo, no quise. ¿Es querido? Mi hermana no le gustaba y fui yo. Por votación. En el cine. En el cine, por votación. Pues entonces se hacían menos, pero yo fui una de las personas que le hacía un acto a San José, ahí en la avenida de José Antonio. Y luego, por lo normal, que se hace ahora, pero sin ir a por el premio, pero no con tanta envergadura como ahora, ¿me entiendes? Pues yo lo pasé muy bien y disfruté muchísimo, pero no se puede comparar el lujo de ahora con el que teníamos antes. Aunque yo me creía que era la mejor, ahora comprendo que es mucho mejor. Pero si te gusta ser fallera, eso no te impide nada. Yo lo pasé muy bien y disfruté muchísimo. Por muy fallera que soy, por mucho que me guste la falla, le tengo miedo a los pétalos. Sí. Mucho miedo. Pues no, que lo pasé muy bien y venía mucha gente a la falla, venía gente de la falla aquella de Gaspar y Aguilar, y tenía mi presentador, mi mantenedor, todo fue muy bonito. Y lo demás, pues como se hace ahora, pero en vez de hacer tantos banquetes, pues era a base de pastas y bebida, ¿me entiendes? Lo que se podía entonces. No se hacía como ahora, no teníamos carpa tampoco, no hacíamos nada en el casal y ya está. Pues yo te diría que para mí la falla es una familia, ¿me entiendes? Antes éramos unos y ahora somos otros, pero hay mucha gente de entonces que continuamos siendo familia. Aunque no somos de sangre, pero somos familia. Y yo creo que nosotros, en mi falla, nos llevamos bastante bien. Y tenemos bastantes amistades y gente que nos queremos entre todos, nos apreciamos mucho. Eso te lo puedo decir ya, pero desde hace muchos años. Y entonces, pues era menos, pero también la gente se divertía mucho, muchísimo, porque hacía muchas trastadas. ¿Me entiendes? La juventud hacía muchas trastadas, más que ahora. Pero se los consentía porque no había otra cosa que hacer. Y mi marido el primero. Bueno, de venir aquí a la falla, de acostarse uno a dormir en la mesa y de cuando se levantaba iba todo pintado, todo disfrazado, todo desnudo, cosas así. O pincharle las ruedas de un coche al presidente, lo que fuera. Ellos se lo pasaban bien así. Ya te he dicho, uno de todos, mi marido. El primero lo pongo. Sí, sí. Pero estaba entonces también Manolo, estaba mucha gente. Estaba mi cuñado, estaba Vicentín el Churro también, mucha gente. Que ellos eran más mayores, pero los otros más jóvenes hacían lo que querían. Pero nunca nos hemos enfadado, nunca ha habido ninguna pelea. Y eso es lo que más me ha gustado. Entonces ya te digo que la unión ha ido siguiendo y las personas que nos conocemos de hace tantos años nos seguimos apreciando igual o más. Si le pasa algo a uno es como si te pasa a ti.